«Por favor, no saltes», gritó el papá solteiro para una joven en el puente, sin imaginar que era una heredera millonaria y futura esposa. Cuando Diego Morales vio a la chica de vestido blanco parada en el borde del puente San Ángel a las 2 de la madrugada, su corazón se detuvo por completo. La lluvia azotaba su rostro mientras corría hacia ella, sus pies golpeando el pavimento mojado con la desesperación de un hombre que había perdido demasiado en la vida. «¡Espera, no lo hagas!», gritó con todas sus fuerzas, su voz quebrándose por el terror. La joven, con el cabello empapado pegándose a su cara como lágrimas doradas, volteó hacia él con ojos llenos de una tristeza tan profunda que le partió el alma. Isabela Vega, heredera de un imperio de 20.000 millones de pesos, había escapado de la mansión familiar después de descubrir que su padre planeaba casarla por conveniencia con un hombre 30 años mayor. A sus 20 años, había vivido una vida dorada pero vacía, controlada por cada peso que llevaba su apellido. «Aléjese de mí», le gritó Isabela, sus manos temblando mientras se aferraba a la barandilla. «No sabe lo que dice». Diego se acercó lentamente, con las manos extendidas como si se aproximara a un animal herido. «Oye, güerita, no sé qué te está pasando, pero nada puede ser tan malo como para hacer esto». «¿Cómo puedes saberlo?», sollozó Isabela. «¿Tiene idea de lo que es vivir como un objeto? ¿Como una pieza de ajedrez que otros mueven sin preguntarle su opinión?». El corazón de Diego se aceleró. Reconocía esa desesperación, la misma que había sentido cuando perdió a su esposa en un accidente automovilístico hace 3 años, dejándolo solo para criar a su hija Lucía, de 5 años. «Sí», murmuró acercándose otro paso, «sé lo que es sentir que el mundo se derrumba. Perdí a mi esposa hace 3 años. Hay días en que no quiero levantarme de la cama, pero mi hija me necesita». Isabela lo miró con sorpresa. Este hombre común, con su camisa de trabajo empapada y sus ojos cansados, hablaba con una sinceridad que nunca había escuchado en su mundo de mentiras elegantes. «Mi papá quiere casarme con Eduardo Santillán», susurró Isabela. «Un hombre horrible de 50 años que solo quiere mi herencia. Dice que si no acepto, me desheredará y me dejará en la calle». «¿Y eso es peor que morir?», preguntó Diego suavemente. «Güerita, la vida puede ser una porquería, pero siempre hay opciones». «Siempre». «¿Cuáles opciones?». Isabela se rió amargamente. «No tengo dinero propio hasta los 25. No tengo amigos reales. No tengo nadie. Me tienes a mí», dijo Diego sin pensarlo. «No te conozco, pero estoy aquí, y si bajas de ahí, te prometo que encontraremos una solución». Isabela lo estudió a través de las lágrimas. Había algo en la manera en que este extraño la miraba, sin codicia, sin cálculo, solo con genuina preocupación humana. «¿Por qué haría eso por mí?». «Porque», Diego tragó saliva, recordando a su esposa, «porque alguien me enseñó que cuando puedes ayudar, lo haces, sin preguntas». Lentamente, Isabela extendió su mano. Diego la tomó con suavidad y la ayudó a bajar del borde. En cuanto sus pies tocaron el suelo, se desplomó en sus brazos, sollozando incontrolablemente. «Está bien», murmuró Diego, abrazándola como abrazaría a su hija. «Está bien, ya estás a salvo». «No tengo a dónde ir», sollozó Isabela contra su pecho. «No puedo regresar a casa». Diego miró hacia su viejo Tsuru estacionado a unos metros. Pensó en Lucía durmiendo en casa, en su pequeño departamento de 2 habitaciones, en la lucha diaria para llegar a fin de mes con su trabajo de mecánico, pero también pensó en los ojos desesperados de esta joven y supo que no podía abandonarla. «Puedes quedarte con nosotros esta noche», dijo finalmente. «Mañana veremos qué hacer». Isabela levantó la cabeza, incrédula. ¿En serio haría eso? ¿Por una extraña? «Sí», respondió Diego con una sonrisa triste. «Mi mamá siempre decía que los ángeles a veces vienen disfrazados de extraños». Mientras caminaban hacia el auto, ninguno de los dos sabía que en una oficina con vista a toda la Ciudad de México, Eduardo Vega acababa de recibir una llamada que cambiaría todo. Su hija había desaparecido, y él activaría cada recurso a su disposición para encontrarla. La lluvia seguía cayendo, pero por primera vez en años, Isabela sintió algo parecido a la esperanza.
Lucía Morales despertó a las 6 de la mañana como siempre, pero algo era diferente. Había voces en la cocina, una voz de mujer que no reconocía. Con curiosidad de niña de 5 años, se deslizó por el pasillo en sus pijamas de unicornios hasta encontrar a su papá preparando café para una joven rubia que llevaba puesto uno de sus suéteres. «¿Papá?», preguntó Lucía frotándose los ojos. «¿Quién es ella?». Diego se sobresaltó. En el caos de la noche anterior había olvidado explicarle a Lucía sobre su huésped inesperada. «Buenos días, princesa», dijo nervioso. «Ella es Isabela. Va a quedarse con nosotros por un tiempo». Isabela se puso de pie inmediatamente, sintiéndose como una intrusa. «Perdón, no debería estar aquí. Su hija no debería ver extraños en su casa». «No es extraña», protestó Lucía, acercándose a Isabela con la confianza inocente de los niños. «Eres la nueva novia de mi papá». «Lucía». Diego casi se ahoga con su café. «Isabela necesitaba ayuda, así que la invité a quedarse. Es solo temporal». Isabela se agachó para estar a la altura de Lucía. «Hola, pequeña, soy Isabela. Y no soy la novia de tu papá. Pero él fue muy amable al ayudarme». Lucía estudió a Isabela con los ojos serios de una niña que había aprendido a leer a las personas desde temprano. «¿Estás triste? Tus ojos están rojos». La pregunta directa de la niña atravesó las defensas de Isabela. «Sí, estoy un poco triste, pero tu papá me está ayudando a sentirme mejor». «Mi papá es muy bueno ayudando», asintió Lucía solemnemente. «Cuando yo estoy triste, me hace pancakes con chispas de chocolate. ¿Quieres que te haga unos?». Diego sonrió a pesar de la tensión. «Creo que esa es una excelente idea, princesa». Mientras Diego preparaba el desayuno, Isabela observó la dinámica entre padre e hija. Era evidente el amor profundo que compartían, pero también notó las pequeñas señales de lucha. Los muebles desgastados, la ropa de Lucía bien cuidada pero claramente de segunda mano, la manera en que Diego calculaba cuidadosamente cada ingrediente. «Su hija es hermosa», murmuró Isabela cuando Lucía fue a cambiarse para la escuela. «Es mi mundo entero», respondió Diego volteando los pancakes. «Desde que perdí a María, ella es mi razón para levantarme cada mañana». «¿Cómo murió?», preguntó Isabela suavemente. Diego se tensó. «Accidente automovilístico». Un conductor borracho se pasó un alto. María iba de regreso del trabajo. Su voz se quebró ligeramente. Lucía tenía 2 años. Ni siquiera recuerda mucho de su mamá. Isabela sintió una punzada de culpa por sus problemas cuando este hombre había enfrentado una tragedia real. «Lo siento mucho. La vida sigue», dijo Diego sirviendo los pancakes. «Tengo que mantener a mi hija, pagar la renta, ser fuerte por ella. No tengo tiempo para autocompasión». En ese momento, el teléfono de Isabela vibró. Su padre. Rápidamente lo apagó, pero no antes de que Diego notara el nombre en la pantalla. «Papá, Eduardo Vega». «Vega», murmuró Diego. «¿Como las empresas Vega?». Isabela se congeló. Su fachada de chica común se desmoronó instantáneamente. «Yo... sí». Diego la miró con nueva comprensión. «¿Eres la hija de Eduardo Vega?». «¿El Eduardo Vega?». «Sí», susurró Isabela, esperando que él la echara inmediatamente. «Pero por favor, no me juzgue. Sé que debe pensar que soy una niña rica, consentida, pero... pienso», Diego la interrumpió cuidadosamente, «que eres una joven que necesita ayuda. No me importa quién sea tu papá». Isabela lo miró con asombro. «¿En serio?». «En serio. Pero necesito saber a qué nos enfrentamos. Tu papá te está buscando». Antes de que Isabela pudiera responder, Lucía regresó corriendo a la cocina. «Papá, hay unos hombres en trajes afuera de nuestro edificio». Diego se acercó a la ventana y maldijo en voz baja. 3 SUVs negros estaban estacionados en la calle y hombres con trajes oscuros parecían estar coordinando algo. «¿Isabela?», dijo Diego con voz tensa. «Creo que tu papá te encontró». El teléfono de Isabela comenzó a sonar nuevamente. Esta vez era un número que no reconocía. «Contesta», murmuró Diego. «Pero ponlo en altavoz». Con manos temblorosas, Isabela respondió. «¿Diga?» «Señorita Vega», dijo una voz fría y profesional. «Soy Rodríguez, jefe de seguridad de su padre. Sabemos que está en este edificio.
Salga pacíficamente y nadie resultará lastimado. Isabela miró a Diego con terror. ¿Cómo me encontraron tan rápido? Tu teléfono, realizó Diego. ¿Tienes GPS activado? Sí, pero... Isabela se detuvo. Oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Los metí en esto. Papá, murmuró Lucía acercándose a Diego. ¿Estamos en problemas? Diego abrazó a su hija mientras procesaba rápidamente las opciones. Podía entregar a Isabela y evitar problemas, o podía protegerla y enfrentar las consecuencias. Mirando los ojos aterrorizados de Isabela, tomó su decisión. Lucía, ve a tu cuarto y empaca una mochila con tu ropa favorita. Rápido. ¿Nos vamos de viaje? Preguntó Lucía confundida. Algo así, princesa. Rápido, ¿sí? Mientras Lucía corrió a su cuarto, Diego se volteó hacia Isabela. ¿Hay algún lugar donde puedas estar a salvo? ¿Alguien en quien confíes? No, sollozó Isabela. Todos los que conozco trabajan para mi padre o dependen de él. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era directamente Eduardo Vega. Contesta, ordenó Diego. Pero manténlo calmado. Necesitamos tiempo. Isabela respiró profundo y contestó. Papá. Isabela Sofía Vega, rugió la voz de Eduardo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? He tenido que cancelar reuniones importantes para buscarte. Papá, baja inmediatamente, y espero que quien sea que te esté ayudando sepa que está cometiendo un grave error. Diego le quitó el teléfono. Señor Vega, habla Diego Morales. Su hija está segura conmigo. Hubo un silencio mortal. Luego la voz de Eduardo se volvió peligrosamente baja. Señor Morales, no sabe con quién se está metiendo. Usted tampoco, respondió Diego con más valor del que sentía. La línea se cortó y Diego supo que acababa de declarar la guerra al hombre más poderoso de México. ¿En qué diablos estaba pensando?, murmuró Diego mientras empacaba rápidamente una bolsa. ¿Retando a Eduardo Vega por teléfono? Isabela estaba pálida como fantasma, mirando por la ventana mientras los hombres de seguridad rodeaban el edificio. Diego, esto es una locura. Entrégame a ellos. No quiero que Lucía salga lastimada por mi culpa. Ya es muy tarde para eso, dijo Diego verificando su cartera. Tu papá no va a olvidar que lo reté. Además, la miró directamente. No voy a entregarte a alguien que te quiere obligar a casarte. Lucía regresó corriendo con su mochila de unicornios. Listo, papá. ¿A dónde vamos? A casa de la tía Carmen, mintió Diego. Carmen, su cuñada, vivía en Puebla. Sería un buen lugar para empezar. Va a ser como unas vacaciones. ¡Genial!, gritó Lucía. ¿Isabela viene con nosotros? Diego miró a Isabela, quien seguía paralizada por la culpa. Si quiere venir. No puedo pedirles que hagan esto, susurró Isabela. Eduardo Vega puede destruir vidas con una llamada telefónica. Güerita, dijo Diego suavemente, ya me metí en esto. Y no soy de los que se rajan. El teléfono de Diego sonó. Era un número local. Bueno, señor Morales, dijo una voz que no reconocía. Me envía el señor Vega. Tengo una propuesta que le conviene escuchar. No estoy interesado. 1 millón de pesos por entregar a la señorita Vega, sin preguntas. Diego sintió que se le secaba la boca. 1 millón de pesos resolvería todos sus problemas. La deuda del departamento, la educación de Lucía, el tratamiento médico que había estado postergando para ella. Diego, Isabela había notado su expresión. ¿Qué pasa? Nada, murmuró Diego colgando el teléfono. Tenemos que irnos ya. Salieron por la escalera de emergencia trasera del edificio. Diego conocía cada callejón del barrio, cada ruta que los vendedores ambulantes usaban para evitar a la policía. Si alguien podía evadir a los guardaespaldas de Eduardo Vega, era él. Mientras corrían por las calles estrechas, Lucía tomó la mano de Isabela. ¿Por qué estamos corriendo? ¿Es un juego? Sí, pequeña, murmuró Isabela, su corazón partiéndose. Es como las escondidas. Llegaron al tsuru de Diego sin ser detectados. Mientras arrancaba el motor, Isabela finalmente habló. Diego, hay algo que necesitas saber sobre por qué mi padre quiere casarme con Eduardo Santillán. ¿Qué? Santillán no solo quiere mi herencia. Él y mi padre están planeando una fusión empresarial que vale 50,000 millones de pesos. Necesitan la alianza matrimonial para asegurar el trato. Diego silbó bajito.
¿50.000 millones? Si no me caso con él, el trato se cae y mi padre puede perder la mitad de su imperio. Por eso está tan desesperado. ¿Y si te casas? Isabela se estremeció. Eduardo Santillán es conocido por maltratar a sus esposas. Su primera esposa murió en circunstancias extrañas. La segunda se suicidó. Diego apretó el volante con fuerza. Nadie merece eso. Nadie. Manejaron en silencio por 1 hora, antes de que Lucía se durmiera en el asiento trasero. Isabela aprovechó para hacer una confesión que había estado carcomiendo su conciencia. Diego, hay algo más. Antes de conocerte pensé que podría estar embarazada. Diego casi se sale del carril. ¿Qué? Tuve un retraso y me asusté. Pensé que si estaba embarazada de alguien más, no podrían obligarme a casarme con Santillán. ¿Y? Fue una falsa alarma, solo era el estrés. Pero cuando mi padre lo descubrió se puso furioso. Dijo que había arruinado mi pureza para el matrimonio. Diego sintió una nueva ola de rabia hacia Eduardo Vega. ¿Tu propio padre te dijo eso? Me dijo que era una desvergonzada y que la única manera de salvar el honor familiar era casándome inmediatamente con Santillán. Isabela comenzó a llorar silenciosamente. Por eso estaba en el puente anoche. No podía soportar la idea de ser tocada por ese hombre. Diego detuvo el auto en una gasolinera desierta y se volteó hacia Isabela. Óyeme bien, no eres desvergonzada, no eres un objeto, y nadie, ni siquiera tu padre, tiene derecho a venderte como ganado. ¿Pero cómo vamos a detener esto? Mi padre tiene todo el poder. No lo sé todavía, admitió Diego, pero vamos a encontrar la manera. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Morales, está cometiendo un error que lamentará. Última oportunidad de entregar a mi hija voluntariamente. Eve. Diego le mostró el mensaje a Isabela, quien se puso aún más pálida. Diego, por favor, déjame ir. No quiero que Lucía sufra por esto. No, dijo Diego firmemente. Nadie se queda atrás. Arrancó el motor nuevamente, pero mientras salían de la gasolinera, no notó el auto negro que había estado siguiéndolos desde Ciudad de México. Carlos Mendoza, el rastreador más hábil de Eduardo Vega, había encontrado su pista. La persecución real estaba a punto de comenzar. La casa de Carmen en Puebla era pequeña pero acogedora, rodeada de bugambilias y con el aroma constante de café y pan dulce. Carmen Morales, hermana de la difunta María, recibió a Diego con abrazos pero con preguntas en los ojos. «Diego, ¿qué haces aquí tan de improviso?» «Carmen, necesito un favor muy grande», dijo Diego mientras Lucía corrió a abrazar a su tía. «Necesitamos quedarnos aquí unos días». Carmen notó inmediatamente a Isabela, quien se mantenía tímidamente detrás de Diego. «¿Y quién es la señorita?» «Es una larga historia», murmuró Diego. «Tengo tiempo», dijo Carmen, cruzándose de brazos con la expresión que Diego recordaba de cuando María lo regañaba. 1 hora después, Carmen había escuchado toda la historia mientras preparaba mole poblano y observaba a Isabela jugar con Lucía en el patio. «¿Estás loco?», le preguntó a Diego en voz baja. «¿Eduardo Vega? ¿Sabes con quién te metiste?» «Sí, lo sé. Pero Carmen, deberías ver cómo estaba anoche. Iba a saltar del puente». Carmen observó a Isabela, quien estaba enseñándole a Lucía a hacer pulseras con flores. «Se ve como buena persona. Pero Diego, tienes que pensar en Lucía. Estoy pensando en ella. ¿Qué tipo de padre sería si le enseño que debe ignorar a las personas que necesitan ayuda?» Carmen suspiró. «Tu corazón siempre fue demasiado grande para tu propio bien. Como María». Esa noche, mientras Lucía dormía, los 3 adultos se sentaron en el patio bajo las estrellas. Isabela había estado silenciosa toda la tarde, claramente luchando con algo. «He estado pensando», dijo finalmente. «Hay alguien que podría ayudarnos». «¿Quién?», preguntó Diego. «Mi abuelo materno, don Roberto Herrera. Nunca le gustó mi padre. Siempre pensó que mamá se casó por dinero en lugar de amor». Carmen se inclinó hacia adelante. «¿Herrera como en Fundación Herrera?» «Sí, él maneja organizaciones de caridad independientes, tiene sus propios recursos y no le debe nada a mi padre». Diego frunció el ceño. «¿Crees que nos ayudaría?» «No lo sé. No he hablado con él en años.
Mi padre prohibió el contacto después de que el abuelo lo llamó mercader de vidas humanas en público. Vale la pena intentar, dijo Carmen prácticamente. ¿Tienes su número? Isabela negó con la cabeza. Pero sé dónde vive, tiene una casa en Cuernavaca. Diego tomó la mano de Isabela. ¿Estás segura de que quieres involucrar a tu abuelo? Tu padre podría vengarse contra él también. Mi abuelo es el único que nunca le tuvo miedo a Eduardo Vega, dijo Isabela con una pequeña sonrisa. Una vez le dijo a mi padre que prefería ver a la familia en bancarrota antes que vender la dignidad humana. Al día siguiente, mientras Isabela jugaba con Lucía, el teléfono de Carmen sonó. Era una voz femenina educada. «Señora Morales, habla la secretaria del señor Eduardo Vega. ¿Podríamos hablar un momento?» Carmen miró a Diego con pánico. «¿Cómo consiguieron mi número?» «El señor Vega es muy hábil encontrando información», continuó la voz. «Queremos hacer una propuesta que beneficiará a toda su familia». «No estoy interesada», dijo Carmen, pero la voz continuó. 2 millones de pesos por información sobre el paradero de Isabela Vega y una beca completa universitaria para la niña Lucía. Carmen sintió que se le secaba la boca. 2 millones de pesos, la educación universitaria de Lucía asegurada. Miró a Diego, quien negó firmemente con la cabeza. «No, gracias», dijo Carmen, colgando con manos temblorosas. «¿2 millones?» murmuró Diego. «Carmen, es una fortuna. Diego Morales, si crees que voy a vender a esa niña por dinero, no me conoces para nada». Isabela, quien había escuchado parte de la conversación, se acercó con Lucía de la mano. «Carmen, no puedo pedirle que rechace tanto dinero por mí. Nadie está rechazando nada por ti», dijo Carmen firmemente. «Lo estamos rechazando porque está mal. Punto». Esa tarde, mientras Diego revisaba el motor del Tsuru en el patio, Isabela se acercó con 2 vasos de agua fresca. «Diego, necesito decirte algo». «¿Qué pasa?» «Creo que me estoy enamorando de ti». Diego casi se ahoga con el agua. «Isabela, yo sé que suena loco. Te conozco desde hace 2 días, pero nunca nadie había arriesgado todo por mí sin esperar nada a cambio». Diego dejó las herramientas y se limpió las manos. «Isabela, eres una mujer increíble. Pero piénsalo. Dentro de unos días, esto habrá pasado. Volverás a tu mundo y yo al mío. ¿Y si no quiero volver a mi mundo?» «Tu mundo tiene guardarropas más grandes que mi departamento entero», dijo Diego gentilmente. «Somos de planetas diferentes». «El dinero no me hace feliz», murmuró Isabela. «¿Sabes cuándo fue la última vez que me sentí realmente feliz? Ayer, haciendo pancakes contigo y Lucía». Diego sintió algo removerse en su pecho, algo que había mantenido enterrado desde la muerte de María. «Isabel». «¿Papá?» Lucía apareció en la puerta. «Carmen dice que hay un hombre en la puerta preguntando por Isabela». Diego e Isabela se miraron con terror. «¿Cómo se ve?» «Viejo, con traje caro, y trae flores». Isabela corrió hacia la puerta principal, seguida por Diego. Del otro lado del cristal estaba un hombre mayor de cabello blanco, elegantemente vestido, sosteniendo un ramo de rosas amarillas. «¿Abuelo?», susurró Isabela abriendo la puerta. «Hola, mi nieta», dijo don Roberto Herrera con una sonrisa triste. «Creo que necesitas ayuda». Isabela se lanzó a los brazos de su abuelo, llorando de alivio. Pero Diego notó algo que lo intranquilizó. Un auto negro estacionado al final de la calle, con 2 hombres observando. Su refugio temporal había sido descubierto. Don Roberto Herrera tenía 75 años, pero sus ojos azules brillaban con la astucia de alguien que había construido un imperio desde cero antes de dedicar su vida a ayudar a otros. Mientras abrazaba a Isabela en la sala de Carmen, Diego notó las cicatrices en sus manos y la manera en que evaluaba cada detalle de la habitación. «¿Cómo me encontraste, abuelo?», preguntó Isabela, secándose las lágrimas. «Tengo mis recursos», sonrió don Roberto. «Además, tu padre no es el único con contactos. Cuando me enteré de que habías desaparecido, puse a mi gente a buscarte». Diego se tensó. «¿Su gente?» «Tranquilo, joven», dijo don Roberto extendiendo la mano. «Soy Roberto Herrera, y usted debe ser Diego Morales, el hombre que salvó a mi nieta». «¿Cómo sabe eso?» «Porque…» Don Roberto se sentó pesadamente en el sofá. «He estado investigando a Eduardo Vega por años.
Sabía que algún día lastimaría a Isabela de una manera que no podría ignorar. Carmen apareció con café y pan dulce, claramente nerviosa. «Señor Herrera, ¿cómo sabían dónde encontrarnos? Mi investigador privado siguió el rastro, pero no se preocupen, él está de nuestro lado». Don Roberto tomó la mano de Isabela. «Nieta, necesito que me cuentes exactamente qué pasó». Isabela le contó todo. El matrimonio arreglado, la falsa alarma de embarazo, la noche en el puente, cómo Diego la había salvado. Don Roberto escuchó en silencio, pero Diego notó cómo se tensaba progresivamente. «Eduardo Santillán», murmuró don Roberto con disgusto. «Ese hombre es un monstruo. Su primera esposa, Adelaida, era mi amiga. Lo que le hizo...» Se detuvo, controlando su rabia. «No permitiré que le haga lo mismo a ti. Pero abuelo, papá tiene tanto poder. Puede destruir a cualquiera que se interponga». Don Roberto sonrió fríamente. «Tu padre olvida que yo tenía poder antes de que él naciera y que hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar». «¿Cómo qué?», preguntó Diego. «Como la lealtad real, como el respeto genuino, como tener amigos en lugar de empleados». Don Roberto se inclinó hacia adelante. «Diego, ¿estaría dispuesto a hacer algo muy peligroso por mi nieta?». «¿Qué tan peligroso?». «Necesitamos pruebas de que Eduardo Vega está forzando este matrimonio y evidencia de los crímenes de Santillán. Con eso podemos destruir a ambos legalmente». Isabela se puso pálida. «Abuelo, eso es imposible». «Papá es muy cuidadoso». «No tan cuidadoso como cree», sonrió don Roberto. «Verás, tengo a alguien dentro de su organización, alguien que ha estado esperando la oportunidad de exponerlo». «¿Quién?», preguntó Diego. «La secretaria personal de Eduardo, Patricia Ruiz. Su hijo murió en uno de los accidentes industriales que Eduardo encubrió para ahorrar dinero. Ella ha estado recolectando evidencia por años». Carmen casi dejó caer su taza de café. «¿En serio?». «Patricia puede conseguirnos los documentos del matrimonio arreglado, las transferencias de dinero ilegales, todo, pero necesita una distracción». Diego empezó a entender. «Y esa distracción sería...». «Usted, Diego. Necesito que regrese a Ciudad de México y que Eduardo Vega crea que está negociando entregar a Isabela». «No», gritó Isabela, «es demasiado peligroso». «No le pasará nada», aseguró don Roberto. «Tendrá protección, pero necesitamos que Eduardo esté concentrado en él mientras Patricia hace su trabajo». «¿Y si no funcionas?», preguntó Diego. «Entonces», don Roberto se puso serio, «tendremos que desaparecer a Isabela permanentemente. Tengo contactos en España que pueden ayudarla a comenzar una nueva vida». «¿España?». Isabela se quedó sin aliento. «Pero eso significaría nunca volver a México, nunca ver a tu familia otra vez». «Sí». La habitación se quedó en silencio. Lucía, quien había estado jugando en el patio, entró corriendo. «Papá, ¿por qué todos se ven tristes?». Diego cargó a su hija. «Solo estamos hablando de cosas de adultos, princesa». «¿Isabela se va a ir?», preguntó Lucía con esa intuición que tienen los niños. Isabela se acercó y acarició el cabello de Lucía. «No sé, pequeña, depende de muchas cosas». «No quiero que te vayas», murmuró Lucía. «Me gustas mucho». «Y tú a mí», sonrió Isabela, pero Diego notó las lágrimas en sus ojos. Don Roberto observó la interacción y tomó una decisión. «Hay una tercera opción». «¿Cuál?», preguntó Diego. «Patricia descubrió algo más sobre Eduardo Santillán. Algo que podría destruirlo completamente». «¿Qué?». «Santillán está involucrado en tráfico de personas. Patricia tiene evidencia de que está usando las empresas de Eduardo para lavar dinero de esa operación». Diego sintió escalofríos. «¿Eduardo Vega sabe?». «Probablemente no. Eduardo es codicioso y despiadado, pero no es un criminal de ese nivel. Si exponemos a Santillán, Eduardo cancelará el matrimonio inmediatamente para proteger su imperio». «¿Pero cómo conseguimos esa evidencia?». Don Roberto miró a Isabela. «Ahí es donde entras tú, nieta. Necesitas regresar voluntariamente a tu padre». «Estás loco», exclamó Diego. «No voy a dejar que se sacrifique». «No será un sacrificio», dijo don Roberto calmadamente. «Será una misión. Isabela fingirá que acepta el matrimonio, conseguirá acceso a los documentos de Santillán y después... ¿Después qué?».
Don Roberto sonrió misteriosamente. Después, Eduardo Vega descubrirá que su futuro socio es mucho más peligroso de lo que pensaba. Afuera el auto negro seguía esperando. Carlos Mendoza hablaba por teléfono con Eduardo Vega, reportando cada movimiento. La trampa estaba a punto de cerrarse, pero ninguno de ellos sabía quién sería realmente el cazador y quién la presa. Esa noche, mientras Lucía dormía en el cuarto de huéspedes, Isabela no podía conciliar el sueño. Se levantó silenciosamente y encontró a Diego en el patio, mirando las estrellas con una cerveza en la mano. ¿No puedes dormir tampoco?, preguntó Isabela sentándose junto a él en el viejo columpio. Estoy pensando en el plan de tu abuelo, murmuró Diego. No me gusta la idea de que regreses con tu padre. Es la única manera, Diego. Si Patricia puede conseguir la evidencia sobre Santillán, ¿y si algo sale mal? ¿Y si tu padre se da cuenta de lo que estás haciendo? Isabela tomó la mano de Diego. Entonces supongo que acabaremos como las otras esposas de Santillán. No hables así, dijo Diego firmemente. No voy a dejar que eso pase. ¿Cómo vas a detenerlo? Mi padre tiene un ejército de guardaespaldas. Santillán tiene conexiones con la mafia. ¿Y tú? Isabela lo miró con ternura. Tú eres un mecánico honesto con una hija pequeña. No tienes por qué arriesgar más. ¿Sabes qué me dijo María antes de morir?, preguntó Diego de repente. Isabela negó con la cabeza. Me dijo que Lucía necesitaría ver ejemplos de personas que luchan por lo correcto, sin importar las consecuencias. Me hizo prometer que nunca dejaría que el miedo me impidiera hacer lo correcto. María suena como una mujer increíble. Lo era, y creo que habría hecho exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora. Isabela sintió una punzada de celos mezclada con admiración. ¿Crees que algún día podrías amar a alguien más como la amaste a ella? Diego la miró directamente a los ojos. Isabela, en estos 3 días contigo he sentido algo que pensé que había muerto con María, pero también sé que venimos de mundos completamente diferentes. Cuando esto termine, tú seguirás siendo la heredera de un imperio y yo seguiré siendo un mecánico. ¿Y eso importa? Para mí no. Pero para el resto del mundo, para tu familia, para el futuro de Lucía, sí. Isabela se acercó más a él. ¿Y si te dijera que estoy dispuesta a renunciar a todo? ¿A la herencia, al apellido, a la vida que conocía? Te diría que no sabes lo que estás diciendo. No sabes lo que es vivir con lo justo, preocuparte por cada peso que gastas. Entonces enséñame. Diego la miró con sorpresa. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Diego, estos han sido los 3 días más felices de mi vida. Hacer pancakes con Lucía, ayudar a Carmen en la cocina, verte trabajar en el motor del carro. Me siento más real que nunca. Isabela, bésame, susurró Isabela. Antes de que mañana me entregue a mi padre, bésame como si fuéramos personas normales que se conocieron de manera normal. Diego la miró durante un largo momento. Luego lentamente se inclinó hacia ella. Su beso fue suave al principio, luego más apasionado, lleno de toda la desesperación y ternura que habían estado sintiendo. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Te amo», susurró Isabela. «Sé que es pronto y sé que es complicado, pero te amo». «Yo también te amo», admitió Diego. «Y por eso no voy a dejar que hagas esto sola». A la mañana siguiente, don Roberto llegó temprano con noticias. «Patricia logró acceder a algunos archivos de Santillán anoche», anunció. «Lo que encontró es peor de lo que pensábamos». «¿Qué encontró?», preguntó Isabela, quien había estado pálida toda la mañana. «Santillán no solo está involucrado en tráfico de personas, también está planeando usar el matrimonio contigo para lavar dinero a través de las empresas Vega». Carmen dejó caer una taza. «¿Qué significa eso?». «Significa que Eduardo Vega está a punto de convertirse, sin saberlo, en socio de una operación criminal internacional. Si lo exponemos correctamente, él mismo cancelará el matrimonio para salvarse». «¿Pero tenemos suficiente evidencia?», preguntó Diego. «Casi. Patricia necesita acceso a la oficina personal de Santillán, y para eso necesita que Isabela esté en la casa familiar para crear una distracción». Isabela se puso de pie. «Entonces es lo que voy a hacer». «No», protestó Lucía, quien había estado escuchando desde la cocina. «No quiero que Isabela se vaya». Diego cargó a su hija.
Princesa, Isabela tiene que irse por un tiempo, pero va a regresar. ¿Lo prometes?, preguntó Lucía con lágrimas en los ojos. Diego miró a Isabela, quien asintió firmemente. Lo prometo. Don Roberto revisó su reloj. Tenemos que irnos. Eduardo está esperando en su oficina. Cree que vas a regresar voluntariamente para casarte. ¿Y si se da cuenta de que es una trampa? Por eso Diego va a ir contigo. ¿Qué?, exclamó Diego. Vas a acompañar a Isabela como su protector. Eduardo pensará que la estás entregando por dinero. Patricia necesita exactamente 3 horas para conseguir lo que necesitamos. Isabela tomó las manos de Diego. Es demasiado peligroso. Ya no podemos retroceder, dijo Diego. Estamos juntos en esto. Se despidieron de Carmen y Lucía con lágrimas en los ojos. Mientras subían al auto de don Roberto, Isabela miró hacia atrás una vez más a la casa, donde había sido más feliz que nunca. ¿Lista?, preguntó don Roberto. Lista, mintió Isabela. Mientras se dirigían hacia Ciudad de México, ninguno de ellos sabía que Eduardo Vega había preparado su propia trampa, y que Carlos Mendoza había estado reportando cada movimiento durante los últimos 3 días. La confrontación final estaba a punto de comenzar. La oficina de Eduardo Vega ocupaba todo el piso 52 del edificio más alto de Santa Fe. Desde las ventanas panorámicas se podía ver toda la Ciudad de México, un recordatorio constante del poder que Eduardo había acumulado durante décadas. Isabela sintió que las piernas le temblaban mientras el elevador subía. Diego, vestido con el único traje que poseía, le apretó la mano discretamente. «Recuerda», murmuró, «eres una hija arrepentida que regresa voluntariamente. Yo soy el mercenario que te convenció de volver por dinero. Y si no nos cree, nos creerá», dijo don Roberto con confianza. Eduardo siempre ha creído que todo el mundo tiene un precio. Las puertas del elevador se abrieron, revelando una recepción elegante donde Carlos Mendoza los esperaba con 3 guardaespaldas. «Señorita Vega», dijo Carlos con una sonrisa fría, «su padre los está esperando». Caminaron por un pasillo forrado de obras de arte costosas hasta llegar a las puertas dobles de caoba que daban a la oficina principal. Eduardo Vega estaba sentado detrás de un escritorio masivo, hablando por teléfono. Al verlos entrar, colgó inmediatamente. «Isabela», dijo Eduardo sin levantarse, «pensé que te había criado mejor que esto». «Papá». Isabela mantuvo la voz sumisa. «Lo siento mucho. Estaba confundida y asustada». Eduardo estudió a Diego con desdén. «Y usted debe ser el mecánico que pensó que podía chantajear a Eduardo Vega». Diego se mantuvo firme. «Solo quería asegurarme de que su hija estuviera a salvo antes de entregarla». «¿A salvo?», Eduardo se rió fríamente. «Señor Morales, mi hija es una de las mujeres más valiosas de México. Su seguridad vale más que todo lo que usted poseerá en su vida». «Papá, por favor», intercedió Isabela. «Diego me ayudó. Sin él podría haber hecho algo estúpido». Eduardo se puso de pie y caminó hacia la ventana. «Como saltar de un puente. Sí, lo sé todo sobre tu pequeño drama». Isabela se tensó. «¿Cómo? ¿Crees que no tengo ojos en todas partes? Carlos te ha estado siguiendo desde que saliste de esta casa». Eduardo se volteó hacia Diego. «Incluso sé sobre su conmovedora conversación en el patio anoche». Diego sintió que la sangre se le helaba. «¿Nos estuvo espiando?». «Por supuesto. ¿Cree que iba a dejar que un desconocido se llevara a mi hija sin supervisión?». Don Roberto se acercó. «Eduardo, ya tienes a Isabela de vuelta. ¿Por qué no terminamos con esto civilizadamente?». «¿Civilizadamente?». Eduardo se rió. «Roberto, tu nieta me ha causado problemas muy costosos. Eduardo Santillán está furioso, casi cancela todo el acuerdo». «Tal vez eso sería lo mejor», murmuró don Roberto. Eduardo lo miró peligrosamente. «¿Disculpa?». «Dije que tal vez Isabela necesita más tiempo para adaptarse a la idea». «Isabela no necesita tiempo. Necesita disciplina». Eduardo presionó un botón en su escritorio. «Carlos escolta al señor Morales al banco para que reciba su pago. 1 millón de pesos, como acordamos». «¿1 millón?». Diego se quedó atónito. «Yo nunca acordé». «Por supuesto que sí», sonrió Eduardo fríamente.
El hombre que me devolvió a mi hija merece una recompensa generosa. Isabel la miró a Diego con terror. Si aceptaba el dinero, confirmaría que había estado trabajando para su padre todo el tiempo. No quiero su dinero, dijo Diego firmemente. ¿No? Eduardo alzó una ceja. Ni siquiera por el futuro de su hija. Lucía, ¿verdad? 5 años, una niña hermosa. Diego se congeló. ¿Cómo sabe sobre Lucía? Sé que vive con su cuñada en Puebla. Sé que la niña necesita una operación del corazón que usted no puede costear. Sé que Carmen está preocupada por las deudas. ¿De qué está hablando? Diego sintió que el mundo se desplomaba. ¿Qué operación del corazón? Eduardo sonrió cruelmente. ¿No lo sabía? Carmen llevó a la niña al médico ayer. Soplo cardíaco severo. Necesita cirugía inmediata o... ¡Está mintiendo!, gritó Diego. Eduardo presionó otro botón. «Carmen, está aquí el señor Morales. ¿Podría explicarle sobre la visita médica de ayer?» La voz de Carmen salió por el altavoz, claramente aterrorizada. «Diego, yo no quería preocuparte con todo lo que está pasando. El doctor dijo que Lucía necesita cirugía. Es costosa, pero... ¿Cuánto?», preguntó Diego con voz ronca. 500,000 pesos, murmuró Carmen. «Lo siento, Diego. No sabía cómo decírtelo». Eduardo cortó la llamada. «Ahora entiende por qué necesita mi generosidad, señor Morales». Isabela miró a Diego con lágrimas en los ojos. Sabía que acababa de perder. Eduardo había encontrado la manera perfecta de controlar a Diego. «¿Qué quiere a cambio?», preguntó Diego derrotado. «Que se olvide de mi hija, que regrese a su vida normal, que nunca vuelva a contactarla». «¿Y si me niego?». Eduardo se encogió de hombros. «Entonces su hija crecerá con un corazón defectuoso. Si es que vive lo suficiente para crecer». «Papá», Isabela se interpuso. «Déjalo ir. Ya regresé. Ya acepté casarme con Santillán. No lastimes a una niña inocente». «¿Aceptaste?». Eduardo sonrió. «¿Estás segura?». «Sí», susurró Isabela, su corazón partiéndose. «Me casaré con quien tú quieras». Eduardo aplaudió lentamente. «Excelente, porque Eduardo Santillán está en camino. Quiere conocer oficialmente a su futura esposa». Diego e Isabela se miraron con terror. El plan se estaba desmoronando y Eduardo Santillán estaba a punto de entrar en la ecuación. En otro lado del edificio, Patricia Ruiz acababa de terminar de copiar los archivos más incriminatorios de Santillán. Pero cuando trató de salir de su oficina, encontró a 2 guardias esperándola. «El señor Vega quiere verla», dijeron. Patricia se dio cuenta de que también había caído en la trampa. Eduardo Vega siempre había estado un paso adelante. Eduardo Santillán entró a la oficina como un depredador evaluando su territorio. Alto, de 50 años, con cabello plateado y ojos que no reflejaban ninguna calidez humana. Su traje italiano probablemente costaba más que el salario anual de Diego. «Eduardo», saludó a Vega como si fueran viejos amigos. «Veo que recuperaste a tu pequeña rebelde». Isabela retrocedió instintivamente cuando Santillán se acercó a ella. Él notó el movimiento y sonrió. «Tímida. Me gusta eso en una mujer», murmuró, tomando la mano de Isabela y besándola de manera que la hizo sentir náuseas. «Somos Eduardo y Eduardo. Tendremos que encontrar apodos para evitar confusiones». «Llámeme, señor Vega», dijo Eduardo padre secamente, «y usted puede llamarla Isabella hasta la boda». «¿Cuándo será eso?», preguntó Santillán sin soltar la mano de Isabela. «En 2 semanas. Ya ordené que prepararan todo». «¿2 semanas?», Isabela se sobresaltó. «Papá, pensé que tendríamos más tiempo para... ¿Para qué? ¿Para escaparte otra vez?». Eduardo la miró fríamente. «El tiempo de los juegos se acabó, Isabela». Santillán finalmente soltó su mano y se volteó hacia Diego. «¿Y quién es este?». «Nadie importante», dijo Eduardo. «El hombre que me devolvió a mi hija». «Ah, un mercenario». Santillán estudió a Diego como si fuera un insecto. «¿Cuánto te pagó Vega?». 1 millón de pesos, mintió Eduardo antes de que Diego pudiera responder. «Una inversión que vale la pena para recuperar algo tan valioso». Santillán se rió. 1 millón. Interesante. ¿Sabes cuánto vale realmente tu preciosa Isabela en nuestro acuerdo, amigo mecánico? Eduardo, advirtió Vega, no creo que sea necesario.
50.000 millones de pesos, continuó Santillán, ignorando la advertencia. Eso es lo que vale esta pequeña. 50.000 millones en contratos de construcción, rutas de transporte y otros negocios. Diego notó cómo se tensó don Roberto al escuchar otros negocios. ¿Qué otros negocios?, preguntó Diego, aunque presentía que no quería saber la respuesta. Santillán sonrió maliciosamente. ¿No se lo dijiste, Eduardo? Tu futuro yerno maneja algunas de las operaciones de importación más lucrativas de México. Eduardo Vega se puso pálido. Dijiste que era equipo industrial. Y lo es. Equipo humano muy especializado. El silencio en la oficina fue absoluto. Isabela sintió que se iba a desmayar al entender las implicaciones. Tráfico de personas, susurró don Roberto. Entre otras cosas, admitió Santillán casualmente. ¿Creían que iba a pagar 50.000 millones solo por los contratos legales? Por favor, el verdadero dinero está en los negocios que el gobierno prefiere ignorar. Eduardo Vega se levantó bruscamente. Usted nunca mencionó eso. Yo no me involucro en actividades criminales. ¿No? Santillán se rió. Eduardo, tus empresas ya están lavando mi dinero. Lo han estado haciendo por meses. ¿Crees que esos contratos gubernamentales sobrevaluados aparecieron por magia? Eso es imposible. Pregúntale a tu querida secretaria Patricia. Ella ha estado manejando las transferencias. Eduardo presionó el botón del intercomunicador. Patricia, ven acá inmediatamente. Patricia Ruiz entró escoltada por 2 guardias claramente aterrorizada. Señor Vega, yo... Patricia, dijo Eduardo con voz peligrosa. ¿Qué son estos negocios con el señor Santillán que yo no conozco? Patricia miró a Santillán, luego a Eduardo, luego a Isabela, a su carrera, su vida. Todo dependía de lo que dijera ahora. Señor Vega, murmuró finalmente, durante los últimos 6 meses he estado procesando transferencias por órdenes que pensé venían de usted. Dinero que entraba de fuentes poco claras. ¿Qué fuentes? Empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales. Compañías que no existen en papel pero mueven millones de pesos. Eduardo se volteó hacia Santillán con furia. Me engañó. Me involucró en sus crímenes sin mi conocimiento. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, preguntó Santillán fríamente. ¿Llamar a la policía? Eduardo, ya estás implicado hasta el cuello. Si me denuncias, te hundes conmigo. Pero puedo deshacerme de usted cancelando el matrimonio. No, no puedes. Santillán sonrió maliciosamente. Porque tengo pruebas de que tú sabías todo desde el principio. Documentos firmados por ti aprobando las transferencias. Patricia se puso aún más pálida. Señor Vega, esas firmas... ¿Qué pasa con mis firmas? Yo, algunas las firmé usando un sello, siguiendo las órdenes que pensé venían de usted. ¿Qué órdenes? Santillán se rió. Las órdenes que yo le daba, por supuesto. Patricia ha sido muy cooperativa sin saberlo. Eduardo Vega se desplomó en su silla, finalmente entendiendo la magnitud de la trampa en la que había caído. Así que verás, continuó Santillán, el matrimonio va a proceder según lo planeado, porque si no, envío esos documentos a la Fiscalía Federal y Eduardo Vega pasa el resto de su vida en prisión. Isabela miró a su padre por primera vez en su vida con algo parecido a la lástima. Había sido superado por alguien aún más despiadado que él. ¿Y si me niego a casarme?, preguntó Isabela con voz temblorosa. Santillán se acercó peligrosamente. Entonces tu padre va a prisión y yo encuentro otras maneras de lavar mi dinero. Maneras que podrían involucrar a ciertas familias con niñas pequeñas que necesitan operaciones del corazón. Diego se lanzó hacia Santillán, pero los guardaespaldas lo detuvieron antes de que pudiera tocarlo. Si lastima a mi hija, lo mato, rugió Diego. No vas a lastimar a nadie, dijo Santillán calmadamente, porque vas a tomar tu 1.000.000 de pesos y vas a desaparecer. Y si alguna vez vuelves a acercarte a Isabela, tu hija va a tener un accidente muy lamentable. La oficina se quedó en silencio, excepto por los sollozos ahogados de Isabela. Don Roberto cerró los ojos, sabiendo que habían perdido completamente, pero en su bolsillo su teléfono vibró con un mensaje de texto que cambiaría todo. Misión cumplida. Tengo todo lo que necesitamos. P.
Patricia, mientras fingía ser víctima, había logrado enviar toda la evidencia. El contraataque estaba a punto de comenzar. A las 6:00 p.m. de ese mismo día, mientras Eduardo Santillán celebraba su victoria con champán en su suite del hotel, las pantallas de todas las televisoras de México comenzaron a transmitir en cadena nacional. Buenas tardes, soy Roberto Mendoza, director de noticias de Canal 7. Tenemos una historia que cambiará para siempre el panorama empresarial de nuestro país. En la oficina de Eduardo Vega, donde Isabela seguía sentada como prisionera elegante, todos se voltearon hacia la pantalla grande de la pared. Documentos filtrados esta tarde revelan una red de tráfico humano y lavado de dinero que involucra a algunas de las empresas más prominentes de México. Eduardo Vega palideció. En la pantalla aparecieron copias de documentos con su firma, transferencias bancarias y grabaciones de audio. La investigación, realizada en conjunto con Interpol y el FBI, expone cómo Eduardo Santillán, empresario de la construcción, ha estado usando empresas fachada para lavar dinero del tráfico de personas. Santillán, quien había estado bebiendo champán minutos antes, se acercó peligrosamente a la televisión. Pero la noticia más impactante, continuó el reportero, es que toda esta evidencia fue proporcionada por Patricia Ruiz, secretaria personal de Eduardo Vega, quien actuó como informante federal durante los últimos 6 meses. «Imposible», rugió Eduardo Vega, volteándose hacia Patricia. «Tú trabajas para mí». Patricia, quien había estado fingiendo terror, se irguió lentamente. «Trabajaba para usted, señor Vega, hasta que descubrí que sus negocios legales incluían el dinero manchado de sangre de Eduardo Santillán». «Pero...» Diego estaba confundido. «¿No dijiste que estabas siguiendo órdenes?» «Estaba siguiendo órdenes», sonrió Patricia. «Las órdenes del FBI. Cuando Santillán me contactó para usar las empresas de Eduardo Vega como fachada, inmediatamente los contacté. En la televisión aparecieron más documentos, rutas de tráfico, videos de vigilancia, testimonios de víctimas. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Eduardo Vega con voz rota. 6 meses completos», admitió Patricia. «Cada transferencia, cada reunión, cada documento que firmó sin leer, todo grabado, todo documentado». Santillán sacó un teléfono y marcó rápidamente. «Necesito un helicóptero en la azotea ahora». «No va a llegar muy lejos», dijo don Roberto tranquilamente. «Hace una hora agentes federales rodearon este edificio. Como si hubiera sido una señal, las puertas de la oficina se abrieron y entraron agentes federales con chalecos antibalas. Eduardo Santillán está arrestado por tráfico de personas, lavado de dinero y crimen organizado». Mientras esposaban a Santillán, él gritó hacia Eduardo Vega: «¡Esto no se queda así! Tengo conexiones que tú no puedes imaginar». «Sus conexiones también están siendo arrestadas en este momento», informó el agente principal. «Operación coordinada en 5 países». Eduardo Vega se desplomó en su silla. «¿Y yo también voy a ser arrestado?». El agente consultó sus documentos. «Señor Vega, la investigación muestra que usted fue víctima de fraude. Sus firmas fueron falsificadas y su empresa fue utilizada sin su conocimiento. No hay cargos contra usted, por ahora. Pero», continuó otro agente, «tendrá que cooperar completamente con la investigación y todas sus cuentas estarán congeladas hasta que se complete el proceso». Isabela, quien había permanecido en shock durante todo el desarrollo, finalmente habló. «¿Qué significa eso?». «Significa», dijo don Roberto suavemente, «que ya no hay matrimonio que arreglar. Ya no hay emperador para obedecer. Ya no hay prisión dorada». Eduardo Vega miró a su hija por primera vez realmente, sin calcular su valor monetario. «Isabela, yo no sabía. Nunca quisiste qué, papá? ¿Venderme? ¿Usar mi vida para hacer negocios? Quería asegurar tu futuro». «Mi futuro», dijo Isabela poniéndose de pie, «es mía decisión. Y la he tomado». Se acercó a Diego, quien seguía procesando toda la información. «Diego, ¿la oferta de enseñarme a vivir como persona normal sigue en pie?». Diego la miró, recordando a Lucía esperándolo en Puebla, necesitando una operación, necesitando estabilidad. «Isabela, tu padre acaba de perder su imperio. Tú también vas a perder tu herencia». «Lo sé», sonrió Isabela.
¿Y? ¿Y? Vas a ser pobre, no vas a tener nada. Te voy a tener a ti, dijo Isabela simplemente. Te voy a tener a ti y a Lucía. ¿No es suficiente? Patricia se acercó a Diego. Señor Morales, hay algo que debe saber sobre la operación de su hija. Diego se tensó. ¿Qué? El FBI va a pagar una recompensa por la información que ayudó a capturar a Santillán. 5 millones de pesos. ¿5 millones? La operación de Lucía está cubierta. Su futuro está asegurado. Diego miró a Isabela, luego a don Roberto, luego a los agentes federales llevándose a Santillán en esposas. Esto se siente como un sueño, murmuró. Es un nuevo comienzo, dijo Isabela tomando su mano, para todos nosotros. Eduardo Vega, por primera vez en décadas, sonrió sin calcular ganancia. Isabela, si realmente amas a este hombre... Lo amo, papá, más de lo que nunca amé la vida que me diste. Entonces tienes mi bendición, la primera decisión real que tomas en tu vida, y es una buena. Mientras los agentes terminaban de procesar la escena, Isabela y Diego se miraron como si se vieran por primera vez. Ya no eran la heredera y el mecánico, eran simplemente dos personas que se habían encontrado en el momento más oscuro y habían elegido salvarse mutuamente. El sol se ponía sobre Ciudad de México, cerrando un capítulo y abriendo otro completamente nuevo. El taller mecánico Morales Vega estaba ubicado en una esquina bulliciosa de Coyoacán, lleno de luz natural y el sonido constante de herramientas y risas. Isabela, con overol manchado de grasa y el cabello recogido en una cola de caballo práctica, terminaba de cambiar el aceite de un Volkswagen cuando escuchó pasos familiares. «¡Mami, papá!», gritó Lucía, ahora de 8 años, corriendo desde la escuela, con su mochila rebotando en su espalda. «La maestra dice que saqué la calificación más alta en matemáticas». Isabela se limpió las manos y cargó a Lucía, quien había comenzado a llamarla mami 6 meses después de la boda. Cientos de tiempos. «Eso es increíble, mi amor. Tu papá va a estar súper orgulloso». Diego salió de debajo de un auto sonriendo ampliamente. «¿Mi princesa es la más inteligente de su clase otra vez?» «Sí, y la señora Rodríguez dice que puedo aplicar para la beca de matemáticas avanzadas». «Por supuesto que puedes», dijo Isabela, besando la frente de Lucía. «Puedes ser lo que quieras ser». El taller que habían abierto juntos un año después de casarse se había convertido en el más popular del barrio. Diego manejaba las reparaciones complejas, mientras Isabela había descubierto un talento natural para los diagnósticos eléctricos. Los clientes venían tanto por la calidad del trabajo como por el ambiente familiar que habían creado. «¿Cómo va el proyecto especial?», preguntó Diego señalando hacia el fondo del taller, donde un auto clásico estaba siendo restaurado. «El Mustang de don Roberto va a quedar como nuevo», sonrió Isabela. «Dice que cuando esté listo nos va a llevar a Acapulco de luna de miel tardía». Don Roberto, quien visitaba el taller casi diariamente, había encontrado en Diego al nieto que nunca tuvo. Había insistido en financiar la educación de Lucía y el taller, pero siempre como préstamos que Diego insistía en pagar, a pesar de las protestas del anciano. «Hablando de don Roberto», dijo Diego, «¿ya llegó?» «Está en la oficina con Carmen, revisando los libros contables. Creo que está más orgulloso de nuestras ganancias que nosotros mismos». Carmen había dejado Puebla para ayudarlos con el negocio y con Lucía. La operación del corazón de la niña había sido un éxito completo, y ahora corría y jugaba como cualquier niña de su edad. Vivía en el departamento de arriba del taller, que habían convertido en un hogar cómodo para toda la familia extendida. «Abuela Carmen», gritó Lucía corriendo hacia la oficina. «Saqué 10 en matemáticas». «Por supuesto que sí», se escuchó la voz de Carmen. «Eres la niña más inteligente del mundo». Diego abrazó a Isabela desde atrás mientras veían a Lucía compartir sus noticias con entusiasmo. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó suavemente. «¿De qué?». «De cambiar penthouses por overoles manchados de grasa, de cambiar cenas elegantes por tacos en la esquina». Isabela se volteó en sus brazos. «Diego Morales, ¿te acuerdas del día que nos conocimos?». «Perfectamente, el día más loco de mi vida. Ese día me preguntaste si era peor estar en la calle que morir. Ahora sé la respuesta». «¿Cuál es?». «Estar en la calle contigo es infinitamente mejor que vivir en una jaula dorada sin ti».
Se besaron suavemente, interrumpidos por Lucía, que regresaba corriendo. «Puaji, se están besando otra vez. Nos vamos a seguir besando por el resto de nuestras vidas», se rió Isabela. «Más vale que te acostumbres». «¿En serio? ¿Para siempre?» «Para siempre», confirmó Diego, cargando a su hija. «Tu mami Isabela y yo vamos a ser viejitos arrugados que todavía se dan besos». «¡Qué asco!», gritó Lucía, pero se reía mientras lo decía. Don Roberto apareció en la puerta de la oficina. «¿Qué es tanto escándalo aquí?» «Abuelo Roberto», dijo Lucía usando el título que el anciano adoraba. «Mamá Isabela y papá dicen que se van a seguir besando cuando sean viejitos». «Espero que sí», sonrió don Roberto. «El amor verdadero no tiene fecha de vencimiento». Esa noche, después de cerrar el taller, la familia se reunió en la azotea del edificio para cenar. Diego había instalado luces de colores y una pequeña parrilla. Era su tradición de viernes por la noche. «¿Papá?», preguntó Lucía mientras comían elotes asados. «¿Cómo supiste que amabas a mami Isabela?». Diego miró a su esposa, quien esperaba su respuesta con curiosidad. «¿Sabes qué, princesa? Al principio pensé que la amaba porque era valiente y hermosa. ¿Y ahora? Ahora sé que la amo porque cuando está conmigo, soy la mejor versión de mí mismo. Me hace querer ser mejor papá, mejor persona, mejor hombre». Isabela sintió lágrimas en los ojos. «¿Y yo por qué amo a tu papá, Lucía? ¿Por qué? Porque él me enseñó que el amor verdadero no es ser rescatada por alguien, es rescatarse mutuamente todos los días en las cosas pequeñas. Como cuando papá te enseña a arreglar motores y tú le enseñas a hacer cuentas. Exactamente como eso». Don Roberto alzó su refresco. «Un brindis por la familia más rara y maravillosa que conozco». «¿Rara cómo?», preguntó Carmen. «Una heredera que se hizo mecánica, un mecánico que se casó con una princesa, una niña que tiene 3 abuelos y un viejo que encontró una familia a los 75 años». Brindaron bajo las estrellas, riendo y planeando el futuro. Más tarde, cuando Lucía se había quedado dormida entre Diego e Isabela en el sillón, don Roberto se acercó a Carmen. «¿Crees que María habría aprobado?», preguntó en voz baja. Carmen miró a su cuñado abrazando a su nueva familia. «María quería que Diego fuera feliz, y míralos. ¿Has visto alguna vez a 3 personas más felices?». «No», admitió don Roberto. «Y es gracioso, porque ninguno de ellos tiene lo que pensaban que querían al principio». «Tienen algo mejor», murmuró Carmen. «Tienen lo que necesitaban». En cuanto a Eduardo Vega, había pasado los últimos 3 años reconstruyendo su vida y sus empresas bajo estricta supervisión federal. Visitaba a Isabela y su familia una vez al mes, siempre traía regalos para Lucía y había aprendido a relacionarse con su hija como persona en lugar de como activo comercial. El proceso había sido lento y a veces doloroso, pero finalmente tenían una relación real. «¿Felices para siempre?», murmuró Isabela contra el pecho de Diego mientras las estrellas brillaban sobre la Ciudad de México. «Más felices cada día», respondió Diego besando su cabello. «Más felices cada día». Y mientras la ciudad se extendía a sus pies, llena de millones de historias de amor y pérdida, esperanza y sueños, la familia Morales Vega durmió pacíficamente, sabiendo que habían encontrado lo más valioso de todo: un hogar construido sobre amor verdadero, respeto mutuo y la promesa de enfrentar cualquier tormenta juntos. ¿Te gustó esta historia de amor y segunda oportunidad? Dale like y suscríbete para más historias que te harán creer en el poder transformador del amor verdadero. En una escala del 1 al 10, ¿qué calificación le darías a esta historia? Déjanos tu comentario.